Ayer se hizo un pago de poco más de 10,000 millones de pesos. Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo. ¿Qué grupo delictivo se le atribuye este ataque, secretario? Federal, sí, una célula de los Chapitos y vamos a dar a conocer avances pronto. Ha habido cierta información respecto al maquinista. No contaban con una licencia vigente para hacerse cargo de la conducción del tren. Todo indica que algunas licencias estaban vencidas. Esto es Las Voces del Patrón, tu ventana a los hechos. En Sinaloa ya no importa si eres civil, diputado o funcionario. La violencia no distingue cargos. Y ahora, el propio gobierno federal ya señaló responsables. En la mañanera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó dos cosas clave: el secuestro de los mineros en Concordia y el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán fueron atribuidos a células del grupo conocido como los Chapitos. Respecto a la desaparición, secuestro de estos 10 mineros en el estado de Sinaloa. Sí, Omar. Estamos ya en coordinación con el Estado. Esto ocurrió el 24 de enero, como sabemos. Primero decirle a las familias de las víctimas que todo el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la Presidenta, no vamos a parar en su búsqueda. Estamos en búsqueda, todas las instituciones del Gabinete de Seguridad. Fue en el área de Concordia. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tienen un despliegue muy fuerte. Es que no había habido una amenaza, en los primeros reportes que tenemos no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa. Ahí en esta área opera una célula de los Chapitos. Tenemos identificado uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda. Harfuch fue claro, no habló de hechos aislados, sino de células delictivas que operan bajo el mando de los Chapitos, lo que confirma que la estructura criminal sigue activa. Ahora, otro caso que se volvió centro de atención nacional, el descarrilamiento del tren interoceánico, donde fallecieron varias personas y se abrió una fuerte investigación oficial. Las autoridades informaron que el operador del tren no contaba con una licencia vigente, lo que desde un inicio generó dudas sobre el cumplimiento de los requisitos básicos de seguridad. Ha habido cierta información respecto al descarrilamiento del tren interoceánico de que el conductor y el maquinista no contaban con una licencia vigente para hacerse cargo de la conducción del tren. La Fiscalía General de la República está llevando las investigaciones. Sí, aparentemente todo indica que algunas licencias estaban vencidas. Como en los carros, como en cualquier otro tipo de licencias, la licencia es responsabilidad del usuario. Desde la empresa del ferrocarril se les da las facilidades y se les apoya con la Agencia de Transporte Ferroviario para actualizarla. Se tienen que hacer las investigaciones para determinar si hay responsabilidad de alguien en tema administrativo, pero no es una causa del descarrilamiento, es un tema administrativo. Hay un departamento en el ferrocarril que se encarga de los recursos humanos y tiene que estar revisando permanentemente. Habrá que revisar cuál es su responsabilidad. Es cierto que quien conduce debe tener su licencia en regla, pero en una empresa no opera solo una persona. Hay departamentos enteros cuyo trabajo es verificar que los operadores cumplan con sus documentos, certificaciones y condiciones de trabajo antes de que salgan a la vía. Esto incluye revisión de licencias, cursos de actualización y certificaciones periódicas. Si el maquinista no tenía licencia vigente, alguien dentro de la corporación también falló en su deber. Además, en este caso se giraron órdenes de aprehensión contra 3 personas directamente involucradas en la operación del tren: el despachador, el maquinista y el operador. De acuerdo con las últimas versiones dadas a conocer, el despachador y el maquinista ya están siendo buscados por las autoridades, mientras que el operador aparece como prófugo de la justicia al momento de este reporte. Esto plantea una duda muy seria: si la empresa cuenta con sistemas de supervisión interna, si los auditores de seguridad interna revisan licencias, si recursos humanos valida certificaciones. ¿Cómo fue posible que alguien sin licencia vigente estuviera a cargo de una locomotora en pleno corredor interoceánico? Y hablando de fallas estructurales, vamos a un tema que lleva años generando polémica en México, el del famoso tío Richie, Ricardo Salinas Pliego, y su deuda con el SAT, porque ayer se dijo que ya había liquidado. Pero la historia no es tan simple. Lo que ocurrió en realidad es esto: Ricardo Salinas Pliego no pagó toda la deuda de una sola vez, realizó un pago inicial, reportado en el orden de decenas de miles de millones de pesos, y el resto quedó diferido en alrededor de 18 pagos, o sea, abonos chiquitos, como en Electra. La diferencia es que aquí, al parecer, no le subieron intereses, y claro, la ironía no pasó desapercibida. Ayer hace un primer pago, así lo entiendo, el Grupo Salinas. Ayer se hizo un pago de poco más de 10,000 millones de pesos y el resto, hasta poco más de 32,000 millones de pesos, se va a hacer mensualmente en 18 pagos. Ese es el pago que van a hacer. Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo. Y la verdad, qué bueno que decidieron pagar. Qué bueno. Como dijimos, este no era un tema político de ningún tipo, sino sencillamente de un adeudo fiscal.
y qué bueno que tomaron la decisión de pagar. La duda no es si podía negociar, la duda es si debía permitirse que pasaran tantos años sin resolverse. Mientras tanto, en el país, la violencia escala, la negligencia cuesta vidas y las grandes deudas se pagan en abonos. La senadora del PAN, Lili Téllez, ha sido una de las figuras opositoras más vocales en el Senado cuando se trata de seguridad y crimen organizado, y su postura se hizo aún más evidente ante este atentado contra representantes políticos en funciones. Reprochar desde aquí, en una forma fuerte, al gobernador Rocha, porque prácticamente se burló de ellos. Se puso a felicitarlos y aplaudirles como si fuera él una porra, cuando él es quien tiene la responsabilidad de actuar. Cuando se estaban manifestando para que Rocha deje el cargo para el que no sirve y que no salga Claudia Sheinbaum, con el pretexto de que la situación en Sinaloa se agravó porque el gobierno de Estados Unidos capturó al Mayo Zambada. No, la situación no se agrava por la captura de un criminal, se agrava porque no capturan a los criminales. La reto, presidente Sheinbaum, a que no le tenga miedo al pueblo, a los representantes del pueblo de Sinaloa que están aquí en el Senado y que tienen todo el derecho de exigirle a usted que ya ponga orden en Sinaloa. Además, es su obligación constitucional. Porque, insisto, presidente Sheinbaum, ¿para qué quería ser presidente si no cumple su labor constitucional de traer la paz? Sinaloa es noticia mundial, porque hay más muertos que en guerras de tierras muy lejanas. Lili Téllez ha calificado este tipo de hechos como una expresión de la barbarie que tiene que enfrentar México, una muestra de que la violencia del crimen organizado ha alcanzado niveles donde ya no discrimina entre civiles y políticos. Ha responsabilizado directamente al gobierno federal y a la falta de una estrategia clara contra los cárteles por permitir que este nivel de violencia persista, y ha insistido en que se dé una respuesta contundente para proteger no solo a los ciudadanos, sino también a quienes representan a la sociedad en cargos públicos. Y no lo olvides. Esto es Las Voces del Patrón, tu ventana a los hechos,